Me llamo Soledad, tengo 32 años y nunca pensé que mi vida terminaría tomando este rumbo tan extraño. Crecí en un pequeño barrio en las afueras de Sevilla, en una casa de 2 plantas que había quedado demasiado grande para mí y para mi padre después de la muerte de mi madre. Aunque estábamos tranquilos económicamente, el silencio en aquel hogar pesaba como una losa. Mi padre, hombre de costumbres, pasaba gran parte de sus tardes en el bar del barrio. Una noche regresó con una idea que me descolocó: ¿qué te parece si alquilo la planta de arriba a estudiantes? Así habrá movimiento en casa, y de paso entra dinero extra. No me opuse. La planta superior tenía 2 pisos grandes, uno ya estaba arrendado a una pareja, y el otro estaba vacío, lleno de recuerdos guardados en cajas. Lo que siguió fue rápido. En cuestión de semanas, 3 jóvenes de diferentes ciudades llegaron a vivir allí. Todos estudiaban en la Universidad de Sevilla. El primero, Julián, era madrileño, serio y educado; el segundo, Mateo, de Granada, siempre sonriente, con un aire travieso; y el tercero, Andrés, originario de México, un muchacho alto, de mirada intensa que me intimidaba sin proponérselo. Mi padre, al ver que los chicos no sabían ni freír un huevo, propuso algo inesperado: que yo les cocinara y me encargara de la limpieza a cambio de un dinero extra. Al principio lo vi como un simple trabajo doméstico. Me levantaba temprano, me ponía vestidos sencillos, aunque nunca podía evitar elegir los que dejaban entrever mis formas de manera sutil, y subía con bandejas de comida, tortilla española, sopas calientes y alguna que otra paella improvisada. Los chicos me miraban con una mezcla de gratitud y timidez. Recuerdo especialmente a Julián, que cada vez que le servía el plato, desviaba la mirada hacia mis muñecas adornadas con pulseras de plata, como si quisiera leer en mis gestos algún secreto. Andrés, en cambio, tenía una costumbre peculiar: al recibir la comida, rozaba mis dedos con los suyos un segundo más de lo necesario, como un juego silencioso que me desarmaba. Con el paso de las semanas, mi rutina cambió. No era solo subir con la comida, también me quedaba a charlar, a veces a ordenar los libros tirados en el salón. Descubrí que mi presencia despertaba algo más que agradecimiento. Empezaron los detalles: una rosa sobre la mesa, una taza de café preparada para mí cuando llegaba temprano, o la radio encendida con boleros suaves mientras limpiaba. No sé en qué momento pasé de ser la hija del dueño a sentirme observada con un deseo contenido. Había instantes en los que el ambiente se volvía eléctrico, yo inclinándome para recoger una prenda del suelo, mis piernas rozando el aire con medias negras, o el momento en que me agachaba a abrir un cajón y notaba, detrás de mí, respiraciones contenidas. Una noche, cuando regresé para recoger los platos, encontré a Mateo solo en la cocina. Llevaba puesta una camiseta ajustada y estaba descalzo. La escena parecía normal, pero al acercarme noté cómo me miraba fijamente a la boca. El silencio se hizo incómodo, aunque no desagradable. Me ofreció un vaso de vino, y por primera vez acepté. El sabor fuerte me calentó el pecho, pero más me quemó la sensación de que algo estaba cambiando en mí. Mientras bebíamos, el roce de su rodilla contra la mía fue un accidente demasiado calculado. Yo fingí que no pasaba nada, pero mis mejillas ardían. No dije palabra, recogí los platos y bajé a mi casa, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todos en el barrio podían oírlo. Aquella noche, al mirarme al espejo, noté mis labios entreabiertos, como si aún esperaran algo que no había ocurrido. Me puse un camisón blanco de seda, el que rara vez usaba, y me tumbé en la cama preguntándome si había cruzado un límite invisible. Lo que no sabía entonces es que mi padre ya estaba planeando algo mucho más atrevido. Algo que pondría a prueba no solo mi moral, sino mi capacidad de decidir sobre mi propia vida. El ambiente en casa cambió poco a poco. Yo seguía subiendo la comida y la ropa limpia a los chicos, pero ya no era solo una rutina. Había un aire distinto, como si todos supieran que algo estaba a punto de suceder. Mi padre, con su tono siempre práctico, me llamó una tarde mientras estaba en la cocina. Llevaba el periódico doblado bajo el brazo y me miraba con una seriedad extraña.
Soledad, hija, he escuchado comentarios en el barrio, dijo bajando la voz. La gente habla porque te ven subir y bajar a cada rato. No quiero que tu nombre quede manchado. Me quedé helada. No entendía qué pretendía. ¿Y qué quieres que haga? Le respondí con un nudo en la garganta. Entonces me lanzó una propuesta que nunca olvidaré. Lo más sencillo sería que uno de esos muchachos te tenga como esposa en papel, nada oficial, solo una hoja firmada. Así, si alguien pregunta, todo parecerá en regla. Lo miré incrédula. ¿Casarme con uno de ellos? Apenas los conocía, aunque en secreto ya había sentido esa tensión extraña con Mateo, y esa atracción callada con Andrés. Mi padre no me dio tiempo a reaccionar. Esa misma semana habló con Julián, el madrileño, el más formal de los tres. Él aceptó de inmediato con una sonrisa nerviosa. Será solo un papel, me dijo, aunque en sus ojos brillaba algo más, una chispa que no quise interpretar. La primera noche después de esa decisión, subí como siempre a dejar la cena. Llevaba un vestido sencillo azul marino, ceñido en la cintura con un cinturón fino. Julián estaba solo en el salón. Cuando me vio entrar, se levantó apresurado, me abrió la puerta y me ayudó a colocar los platos en la mesa. Gracias por todo esto, Soledad, susurró con la voz más baja de lo normal. Hubo un momento incómodo, su mano rozó la mía cuando me pasó un vaso de agua. Un gesto simple, pero que me provocó un escalofrío. Bajé la mirada, fingiendo que nada ocurría, aunque mis mejillas estaban rojas. Los días siguientes, ese papel comenzó a pesar más de lo que pensaba. Julián empezó a comportarse como si de verdad hubiera un vínculo entre nosotros. Me esperaba en la puerta, me hacía preguntas sobre mis gustos, y un par de veces incluso dejó en mi bandeja una servilleta con notas escritas a mano, frases cortas, dulces, pero cargadas de insinuaciones. Un sábado por la tarde, cuando los otros dos se habían ido a la biblioteca, me quedé más tiempo del habitual en la casa de arriba. Estaba doblando ropa en el salón cuando Julián se acercó demasiado. Su voz temblaba cuando dijo: «Si ya estamos unidos en ese papel, ¿no deberíamos sentirnos más libres entre nosotros?». Me quedé inmóvil. Él no me tocó, pero su cercanía era tan fuerte que podía sentir su respiración en mi cuello. Me levanté rápido, inventé una excusa y bajé corriendo las escaleras. Esa noche no pude dormir. Me puse un vestido largo de algodón, ligero, sin mangas, y caminé descalza por mi habitación, repasando una y otra vez lo que había pasado. ¿Era realmente solo un arreglo para proteger mi reputación? ¿O mi padre había abierto una puerta que no podría cerrar nunca más? Lo más inquietante era que, aunque todo me parecía confuso, una parte de mí no estaba completamente en contra. Pasaron apenas unas semanas desde aquel primer acuerdo con Julián, pero mi padre parecía no estar del todo conforme. Él decía que los ingresos eran buenos, pero que podían ser aún mejores. Yo notaba como su mirada ya no era la misma, más fría, más calculadora. Y aunque en el fondo me dolía, me dejaba llevar, porque no sabía cómo decirle que no. Una tarde, mientras preparaba la comida, mi padre soltó la idea que me dejó sin aliento. «Hija, ¿por qué no hablas tan bien con Mateo? Es un buen muchacho, alegre, simpático, y ya lo tienes como de la familia. Nadie tiene que enterarse, solo otra hoja más, nada complicado». Me quedé callada. Dentro de mí, la propuesta sonaba como una locura. Pero mi padre insistió, recordándome que todo era por seguridad, por conveniencia, por mantener la calma en el barrio. Al día siguiente, mientras llevaba una bandeja con tortilla de patatas y pan fresco, me encontré a Mateo solo en la sala. Vestía con su estilo desenfadado, camiseta roja y pantalones cortos, y siempre descalzo como si la casa fuese suya. Me recibió con esa sonrisa traviesa que tanto lo caracterizaba. «Soledad, te esperaba», dijo con un guiño. «Hoy hueles a jazmín, ¿lo sabes?». No pude evitar sonrojarme.
Había usado un perfume suave. Un detalle que pensé que nadie notaría. Pero él lo percibió al instante. Entre bromas y silencios, mi padre apareció minutos después para plantearle directamente la idea. Mateo escuchó en silencio y luego soltó una carcajada corta. Si es solo un papel, no me parece mala idea, respondió, mirándome fijamente. Aunque claro, los papeles siempre esconden algo más. Aquella misma semana todo se concretó. Otro papel, otra promesa sin valor oficial. Y con ello, otra tensión añadida. Con Mateo la relación fue distinta. No era tan formal como Julián. Con él todo se sentía como un juego. Cuando limpiaba la sala, él aparecía de repente para ayudarme y en medio del desorden me hacía reír. A veces me alcanzaba un trapo, pero al hacerlo rozaba mis dedos a propósito. Otras, cuando me agachaba a recoger algo, yo sentía su mirada clavada en mis piernas. Una tarde, mientras colgaba ropa lavada en el balcón del piso de arriba, Mateo salió con un par de refrescos en la mano. El sol se estaba ocultando, y la luz anaranjada pintaba su piel morena de un brillo cálido. Me ofreció una botella y se apoyó en la barandilla, demasiado cerca. ¿Sabes?, murmuró, inclinándose hacia mí. A veces pienso que esta casa es un escenario y tú eres la actriz principal. Nosotros solo estamos aquí para mirarte. Me quedé sin palabras. Su tono no era de burla, sino de algo más profundo, más peligroso. Tomé un sorbo del refresco para ocultar mi nerviosismo, pero su mirada fija no me dejó escapar. Esa noche, mientras bajaba las escaleras, sentía que cada paso me pesaba. 2 papeles, 2 vínculos secretos, y 2 jóvenes que, aunque diferentes, empezaban a enredarse en mis pensamientos. Y lo peor de todo era que Andrés, el tercero, aún no había entrado en juego. Pero yo sabía, con un presentimiento extraño, que cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El ambiente en la casa ya no era el mismo. Yo me sentía atrapada en una telaraña que se había tejido lentamente, primero con Julián, luego con Mateo, y ahora sabía que tarde o temprano llegaría el turno de Andrés, el estudiante mexicano que hasta ese momento había mantenido cierta distancia. Andrés era distinto. Alto, de hombros anchos, con un aire reservado. Sus ojos oscuros parecían leer más de lo que yo decía. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían un peso extraño, como si escondieran más de lo que dejaba ver. Una tarde mi padre me llamó al salón con esa calma que me inquietaba. Estaba sentado en su sillón de siempre, con un cigarro entre los dedos. Soledad, hija, los 2 primeros acuerdos salieron bien. No hubo problemas, ¿verdad?, me dijo mirándome con una mezcla de frialdad y orgullo. No contesté. Apenas moví la cabeza. Entonces es hora de hablar con Andrés. Es el más serio de los 3. Y creo que contigo puede funcionar todavía mejor. Aquella noche apenas dormí. Pensaba en lo que significaba aceptar otra vez. Pensaba en mi reputación, en mi padre, en mi futuro, y en los ojos intensos de Andrés, que siempre parecían juzgarme. Cuando subí al día siguiente a dejar la cena, él estaba solo. Llevaba una camisa blanca, un poco abierta en el pecho, y un pantalón oscuro. No parecía sorprendido al verme, al contrario, me esperaba con calma, como si supiera lo que iba a pasar. Tu padre ya me contó todo, dijo directo, sin rodeos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No hubo preámbulos, no hubo sonrisas nerviosas como con Julián ni bromas como con Mateo. Solo esa mirada fija, profunda, que me obligaba a bajar los ojos. Aceptó sin dudar. Y esa misma semana, otro papel más se firmó. El tercero. Lo que siguió fue diferente a lo vivido con los otros 2. Andrés no jugaba, no improvisaba. Su forma de acercarse era controlada, medida. Una tarde en la que yo estaba limpiando el salón, él se levantó del sofá y me ofreció un pañuelo porque, según dijo,
te has manchado un poco en la mejilla. Sus dedos tocaron mi piel apenas un segundo, pero ese roce contenía una fuerza que me dejó sin aliento. Me sorprendía lo mucho que controlaba cada gesto. Cuando yo llevaba vestidos más ceñidos, como aquel rojo que tanto me gustaba, él no apartaba la mirada, pero tampoco sonreía ni decía nada. Ese silencio era peor que 1000 palabras, me hacía sentir desnuda sin necesidad de mostrar nada. Con él, la tensión se volvió más peligrosa. Una noche, mientras los otros estaban fuera, me pidió que me quedara un momento a escuchar música. Encendió la radio, y una canción lenta llenó la sala. No me invitó a bailar, pero se acercó lo suficiente como para que pudiera sentir su perfume amaderado, mezclado con el calor de su cuerpo. No dijo nada. Solo me miró y ese silencio se volvió insoportable. Al final, fui yo quien se levantó apresurada y bajó a mi habitación. Pero al cerrar la puerta tras de mí, noté que mi respiración estaba agitada, como si hubiera corrido kilómetros. 3 papeles. 3 vínculos secretos. Y cada uno de ellos me ataba más a una red que ya no podía controlar. Lo peor fue descubrir, semanas después, que ninguno de ellos era tan ingenuo como yo pensaba. Cada uno sabía más de lo que aparentaba. Y mi padre, tal vez nunca había sido tan inocente como decía. Con los 3 papeles firmados, mi vida se había transformado en algo que jamás imaginé. Yo que al principio solo quería ayudar en la casa y mantener la memoria de mi madre intacta, ahora me veía atrapada en un juego que ya no dependía de mí. Cada semana, según los horarios de la universidad, quedaba sola con uno de ellos. Si Julián se quedaba, me trataba con cuidado como si de verdad creyera en ese papel. Si era Mateo, todo se volvía risa y picardía, pequeños gestos que me dejaban confundida. Y con Andrés el silencio se convertía en un muro que me hacía sentir vigilada en cada movimiento. Lo más extraño era que ninguno de ellos parecía sospechar del otro. Cada uno actuaba como si fuese el único. Y yo, cada día me convencía de que algo en este juego estaba a punto de explotar. Una tarde calurosa de verano, mientras preparaba la cena, escuché a mi padre hablar por teléfono en la sala. Su tono era bajo pero lo suficiente claro para entender lo esencial, quería hacer lo mismo con el otro piso de arriba. Desalojar a los inquilinos que vivían allí y llenarlo otra vez con estudiantes. Más jóvenes, más ingresos, repetía como si fuera un comerciante hablando de mercancía. Ese momento me rompió. No era solo que me hubiese arrastrado a esta situación, era que pensaba multiplicarla, usarme como si yo fuera parte del negocio. Esa noche, mientras subía los platos a la casa de los chicos, me encontré con Andrés en el pasillo. Me miró con esos ojos que siempre parecían saber más de lo que decían. Tu padre me lo ha contado todo, dijo de repente, cortando el aire. Me quedé helada. ¿Todo? Pregunté apenas con un hilo de voz. Sí, Soledad. Lo de Julián, lo de Mateo, lo mío. Lo sabía desde el principio. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Entonces agregó con una calma cruel. No eres más que parte del trato. Nada más. Me quedé paralizada. La ilusión que había empezado a crecer con él, porque sí, en silencio me había empezado a enamorar de su seriedad, de su manera de mirarme, se desplomó en segundos. No había amor, no había respeto. Solo un juego de dinero y conveniencia. Aquella noche no regresé a mi habitación. Me quedé caminando por las calles oscuras de Sevilla, pensando en qué había hecho de mi vida. Y cuando volví al amanecer, lo decidí, debía marcharme aunque no supiera a dónde. Mi padre me esperaba en la cocina, como si nada hubiera pasado. Me habló de números, de rentas, de planes. Yo lo escuchaba, pero dentro de mí ya estaba lejos. Lo que no imaginaba era que los 3 chicos también hablaban entre ellos. No eran tan ingenuos, todos lo sabían, todos compartían secretos a mis espaldas. Y cuando me enteré de eso fue demasiado tarde.
Mi historia no terminó esa noche. Apenas empezaba a tomar un rumbo más oscuro. Porque cuando finalmente intenté escapar, alguien me detuvo en la puerta. Y esa mirada que encontré allí cambió mi destino para siempre.